Puedes ponerle la 1 Enter porque estamos como en la 10, yo creo. Pero nada, es un accidente, ni siquiera eso. Estaba planeado, no sé para qué, pero para algo. La pregunta cuando me invitó Samantha fue, a ver, abuelo, ¿qué le da pasión a tu vida? Y la verdad, quiero platicarles qué es lo que le da pasión a mi vida. Y quiero comentarles que todo nace en el encuentro. En el encuentro que finalmente es algo que vivimos todos los días y algo que va sucediendo poco a poco, pero que muchas veces, por ser tan rutinario, por estar en el cotidiano, no nos damos cuenta que nos estamos encontrando, ¿no? Finalmente, quiero contarles cómo fue el proceso personal de descubrir cuál era mi pasión y por qué digo que el encuentro. Yo nací de un encuentro. Mi madre y mi padre algún día se encontraron. Y ese espermatozoide y ese óvulo hicieron que hoy yo esté aquí hablando contigo. Algo tiene que haber de maravilloso si pienso en que tú también estás aquí por ese encuentro entre tu mamá y tu papá, ¿no? Y si eso lo vamos haciendo y lo vamos llevando y lo vamos haciendo consciente, caray, yo creo que cada encuentro, con quien sea, se puede convertir en una forma, en un modo de estar dando pasos a pasos cada día, ¿no? Ahora, a esta edad y siendo el abuelo, pues claro que ya el tiempo me ha ayudado como a pensar en esto, pero no fue así. No fue así en el principio, ¿no? O sea, yo pasé una infancia más o menos normal, como seguramente la habrás pasado tú y yo. Tuve la oportunidad de estudiar, una familia bien, con algunas broncas, sí, de acuerdo, pero finalmente yo no me daba cuenta de esa posibilidad maravillosa de estarme encontrando diariamente con alguien, ¿sí? Y bueno, más o menos en mi adolescencia, cuando estaba acabando la preparatoria, cuando yo tenía que pensar qué voy a hacer de mi vida y a dónde quiero ir, la pasión en mi vida en ese momento era trabajar con niños. Yo lo tenía clarísimo, pero había otra sombra ahí que estaba muy presente. Sí, pero primero tienes que tener con qué, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a estudiar? Pues de Tim Marín, de Dopi, administración, porque tengo que algún día tener una fortuna que administrar para en un futuro poder trabajar con niños, para en un futuro ser feliz y construir mi ideal y a lo mejor abrir una casa hogar y trabajar con niños huérfanos o no sé, pero ese era mi plan, ¿no? Realmente no estaba muy planeado, más bien me atropellaba la edad y el tener que decidir a qué universidad y qué carrera entrar. Realmente fue algo muy fuerte lo que a mí me tuvo que cambiar el chip y darme cuenta que yo estaba construyendo pues sobre la arena, o que yo estaba levantando sobre naipes, y que no estaba yo realmente ni apasionado ni feliz haciendo lo que estaba haciendo. Para el momento del terremoto del 85, yo tenía 20 años, estudiaba administración de empresas, trabajaba en una casa de bolsa. Había una parte de pasión en eso, sí, porque hay muchas emociones, porque tienes que ofrecerle la mejor tasa a un cliente, porque tienes que pelearte con otros promotores, porque tienes que ganar, y luego de ahí corre y ve a la universidad, y luego al día siguiente. Y pues sí, había cierta pasión, pero bueno, yo creo que era más por la edad que por la claridad de estar haciendo lo que estaba haciendo. Y ese momento del 19 de septiembre del 85, cuando yo tuve que estar ahí buscando a una amiga y a su familia, fue lo que realmente me hizo hacer un parteaguas, encontrar que había otras cosas que a mí me estaban moviendo. Esa noche del 19 de septiembre, cuando regresé a casa y quería yo dormirme, no podía yo dormirme porque la primera sensación que me venía a la mente en el momento de empezar a conciliar el sueño era la de un niño de 8 años, frío, que me tocó cargar, que había muerto y que yo lo tuve que cargar porque era el más flaco del grupo y yo cargar piedras no era muy bueno. Me dijeron, está muy inútil, mejor carga a este niño. Y esa sensación me llevó, después de 1 hora o 2 de no poderme dormir, a decir, voy a leer algo. Y en el estar leyendo, lo que encontré, así como coincidencia, fue
una frase, después de leer mucho, en la cual se hablaba de una persona que había muerto en la historia del libro que estaba leyendo, que tenía 40 y tantos años, pero que nunca había dado un paso por lograr su ideal. Cerré el libro y dije esto, no, qué miedo. Lo dejé, yo estaba enojado, realmente yo estaba enojado, yo no podía concebir que hubiera tal dolor entre la gente que estaba ahí bajo los escombros o sacando a sus heridos y a sus familiares o a sus muertos, ¿sí? En una soledad terrible. Yo me peleé con la vida, me peleé con Dios, estaba realmente furioso, yo no quería. Y cuando además eso me llevó a pensar en mi vida, dije, bueno, ¿por qué no mejor me morí yo? Si mi vida no estoy haciendo lo que me toca, ¿no? Esa frase en ese libro realmente para mí fue muy, muy fuerte y quise salir corriendo, quise ser uno de los que estuviera ahí atrapado. Sentí que mi vida realmente no tenía sentido y realmente me di cuenta que estaba yo muy, muy solo porque no estaba haciendo eso. Pero llegó alguien increíble a decirme algo. No llegó a mi casa, no. Yo fui al entierro de esta amiga y de su familia. Y ella tenía un hermanito de 13 años, que le tocó el terremoto parado en un camellón. Y él vio cómo se desplomó su escuela. Y cuando regresó a su casa, 10 calles hacia atrás, su casa también se había desplomado. En el momento del entierro y cuando me acerco, yo con ese enojo, tristeza, desesperación, y le digo, tocayo, ¿cómo estás? Me dice, estoy triste, pero yo creo que si estoy aquí es para algo. Si no me morí en mi escuela y no me morí en mi casa, debe de ser para algo. Pácatelas, otra cachetada a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y ahí descubrí que la vida no es un accidente y que el sobrevivir a una cosa así tampoco era un accidente. Había una razón por la cual yo debía de seguir aquí. Mi pleito con la vida, con Dios, siguió un rato, pero bueno, de ahí viví otros encuentros, decidí cambiarme de carrera, decidí estudiar pedagogía, busqué la mejor universidad que en ese momento me pareció para estudiar educación y algún día alcanzar mi sueño. Pero yo estaba seguro que si yo me moría y volvía a temblar, porque en ese entonces decían que México en cualquier momento se iba a destruir, yo decía, no me importa, si yo estoy debajo del escombro, pero ya di un paso para alcanzar lo que yo estoy soñando, voy a estar satisfecho allá abajo. Ya no depende de mí, ¿sí? Pero lo que a mí me tocaba hacer era fundamental hacerlo, empezar. Y me inscribí y estudié, y bueno, pues ya pasaron 28 años de ese terremoto y pues aquí estoy, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero sí puedo decir que me da gusto estar aquí, ¿no? Y decir, ¿para qué vivo? Pues para cumplir algo que tengo como tarea. Y para algo que es lo que yo quisiera invitarte, que también te preguntes, ¿para qué vives? ¿Para qué estás hoy aquí? ¿Qué te trajo hoy aquí? ¿O qué te trajo hoy a pensar y a decir, quiero escuchar a alguien a ver qué dice? ¿Sí? Hay alguna razón y siempre vale la pena buscarla y vivirla. Después de varios encuentros y después de estudiar pedagogía y de trabajar en muchos voluntariados como niños, mi dolor entonces fue tomando sentido. No fue negar el dolor, fue descubrir que el dolor toma sentido, pero que tomaba sentido además al encontrarme con el otro. No volví a ver a mi tocayo, pero lo que él me dijo y cómo me encontré con él marcó todo lo que iba a venir para adelante. Eso fue un encuentro. Y de ahí en adelante he buscado, y te invito a que busques, a que te encuentres con el que tienes al lado, con el que tienes atrás. A veces ni siquiera sabemos cómo se llama el que está al lado, el que está cerca, ¿sí? Y está cerca ahí a veces todos los días. Es hacer conciencia y ver que vale la pena encontrarme con el otro. Alejandro, después de muchos encuentros, tuve la oportunidad de encontrarme con niños viviendo en la calle. Y me da gusto platicarte de Alejandro, porque Alejandro fue un chico que a sus 12 años más o menos decidió abandonar a su mamá y a su hermana, que era menor, y lanzarse a la calle. Estaba hasta el gorro de su vida, no estaba contento, creía que valía basura y entonces se lanza a vivir a la calle. Yo ya para ese entonces trabajaba en la calle, me encuentro con él y entonces empieza ese proceso de transmitirle al otro, de transmitirle a Alejandro que aún que él se sienta basura, una, no lo es, dos, vale la pena vivir. Aunque haya dolor,
vale la pena vivir. Aunque haya pasado lo que haya pasado, vale la pena vivir. Aunque él no sepa quién es su papá, no importa, allá hubo un encuentro entre un joven y una joven y él está ahí por eso, ¿sí? Y eso fue la tarea de trabajar con Alejandro. Cuando Alejandro fue encontrando eso lo llevó a esa fotografía que puedes ver ahorita y a abrir sus brazos. Y Alejandro, que hoy en día es padre de familia, esta foto tiene 10 años, que se casó hace 2, que ha vivido su vida completamente de otra manera, dices, caray, esto vale la pena. El encuentro siempre vale la pena, ¿sí? Y bueno, a veces me dicen, sí, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para acercarte al otro? Bueno, pues aquí hay una palabra que a mí me parece mágica y que es la empatía. La empatía porque la empatía siempre metafóricamente se ha dicho ponerte en los zapatos del otro. Pero para ponerte en los zapatos del otro hay algo importante que hay que hacer primero. Y es quitarte tus propios zapatos. Estar dispuestos a desabrocharlos, a quitártelos, a quedarte descalzo y después esperar a que el otro se quite los suyos. Nada más ponerte en los zapatos del otro diciéndole, quítate, a ver, me voy a poner en tus zapatos, yo voy a sentir lo que tú sientes, no funciona. Tiene que haber ese encuentro, tiene que haber esa confianza, tiene que haber esa relación en la cual el otro está dispuesto. Recuerdo mucho y me sirvió muchísimo alguna vez que Ismael, un chico de 13 años, pero muy patón, llegó y me dijo, abuelo, mis tenis no sirven, ¿me prestas tus tenis para jugar fútbol? Y yo le dije, sí, claro. Claro que en el momento de estarlos desatando dije, pero ¿qué estoy haciendo? Este seguro tiene pie de atleta, le apiestan los pies, estoy loco, ¿no? Pero en ese momento no, ya dije que sí, no me rajo, ¿no? Y pues le di mis zapatos y me puse los suyos. Pasó un rato y dices, caray, qué pestilencia, caray, ¿qué estoy haciendo? Tenía yo razón. Mi cabeza me decía, eso no está bien, ¿sí? Pero había algo más allá que mi cabeza que me decía, claro, que vale la pena. Mi relación con Ismael a partir de ese préstamo e intercambio de zapatos creció brutalmente. Sí se puede, la empatía no es imposible, sí se puede, sí vale la pena, ¿no? Y junto con esto, a mí, en mi camino, me fue llevando a encontrarme conmigo mismo. Hay quien va a decir, y a lo mejor es tu camino, te encontraste primero contigo y eso te llevó a encontrarte con los demás. De acuerdo, yo creo que son caminos diferentes, no hay una receta única, ¿sí? Pero el chiste es encontrarse. Si te encuentras contigo mismo de verdad, profundamente, eso te va a llevar al otro. No te puedes quedar en ti mismo. No, realmente no te puedes quedar en ti mismo, ¿sí? Y ahora les hablo de un chico completamente en el otro extremo. Un chico que, a diferencia de Alejandro, que se sentía basura, Miguel lo que se siente es cosas, muchas cosas, materiales. Está rodeado de muchas cosas, demasiadas y en el momento que las quiere. No tiene que esforzarse para nada para contar con todo. ¿Por qué? Pues porque hay quien le da todo. Pero el que se siente basura o el que se siente muchas cosas lujosas, finalmente están extremadamente cercanos. Los dos extremos, finalmente, cuando uno se siente basura y cuando el otro se siente cosas, es la soledad. El niño más pobre de la calle y el niño más lleno de cosas, a veces vive el mismo vacío. La bronca está en que a veces el de la calle podemos llegar y acercarnos con él y a lo mejor cuesta un poco trabajo. Y hay cierta bronca, pero la bronca gigante es querer llegar al otro, porque el otro, todas las cosas que lo rodean no te permiten llegar a él. Está sobreprotegido. De entrada, acércate y si logras acercarte y todo lo que le rodea te permite llegar a él, el problema está en que él cree que te estás acercando por sus cosas. No hay sentido en su vida, no hay a veces cosas que él vea y eso le va causando dolor. Pero aún en ese niño, igual que en Alejandro pobre o Miguel extremadamente con muchas cosas, lo que importa es el amor, porque el dolor que sienta uno y el vacío que sienta uno por sentirse cosa rica y otro por sentirse cosa pobre, finalmente toma sentido si hay amor. No es que las cosas estorben,
pero sí se puede realmente encontrar sentido si hay ese amor. Y entonces ambos van a encontrar lo que es la felicidad, ¿no? Ambos van a encontrar que vale la pena caminar y que ese camino es el que realmente te hace feliz. La felicidad no está allá cuando yo llegue a los 50, que ya estoy a un paso, ¿no? O cuando nos dicen cuando somos jóvenes, no, tú vas a ser feliz cuando acabes la prepa, y luego cuando acabes la carrera, y luego cuando te cases, y luego cuando seas papá, y siempre la felicidad pareciera que es algo que está en el futuro, cuando la felicidad es algo que es un camino, ¿sí? Y que yo puedo decidir si con dolor quiero ser infeliz, o aún sin dolor soy infeliz, ¿sí? O ser feliz aunque haya dolor. La alegría no está peleada y la felicidad no está peleada con el dolor, porque el dolor entonces se vuelve parte de mi caminar y toma sentido. Y eso finalmente yo creo que se puede vivir si realmente nos proponemos encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con el otro. Esa pregunta con la que inicié y esa pregunta que me lanzaron a mí para hoy estar aquí, ¿qué le da profunda pasión a mi trabajo con la gente, a mi trabajo hoy con padres de familia que antes yo los alucinaba? Imagínense, yo decía, ellos son los culpables de que los niños estén en la calle, y cuando realmente descubro que no es cierto, ¿no? He descubierto que el encuentro con una mamá, con un papá, con un niño, con un joven, con un abuelito o con quien sea, siempre se puede tener y siempre es lo que a mí me da pasión. No sé si la pueda contagiar, pero yo sí te invito a que le busques disfrutar el encuentro y que le busques primero que nada en los que más cercas tienes. Yo estoy viviendo un momento de mucha intensidad con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Nada fácil, pero un reencuentro después de estar teniendo muchos encuentros afuera, ahora un encuentro con ellos, un encuentro mucho más cercano. Y así entonces puedo decir que Alejandro y que Miguel y que tú y que yo podemos tener un encuentro. Y ya entonces no somos tú y yo y ellos, sino que se vuelve un nosotros que vale la pena experimentar, que vale la pena caminar, que vale la pena estar juntos y vivirlo realmente conscientemente, vivir un encuentro consciente. Muchas gracias.